Entonces él abrió el camino para una visión de la razón o del saber, no como había sido tradicionalmente concebida la ciencia, el conocimiento humano, el saber humano, la inteligencia humana, desde los griegos, desde siempre, por decirlo así. Conocer era siempre percibir la realidad de algo, en su estructura objetiva, en su estructura esencial, en su estructura sustantiva, por decirlo así. Kant va a invertir radicalmente esa visión de la razón y de la mente como un ver, ¿está bien? Como esencialmente un ver. Él, por supuesto, que la mente es una capacidad es intelligere, como dice la palabra latina, es leer es discernimiento, es la facultad que distingue al ser humano de todo el resto de los seres vivos y de la creación que por lo menos conocemos, también de todos los demás seres que existen. Es la capacidad de reconocer, de entender, de ver, de discernir la naturaleza de las cosas, la unidad esencial de las cosas, las características precisas que distinguen a una cosa de otra y por consiguiente de percibir con objetividad también la realidad y de vincularse con ella por consiguiente en términos de verdad objetiva, de verdad universal, de verdad esencial y de asumir por consiguiente una relación ética con ellas basada en el bien de las cosas, conocido objetivamente, porque la mente es capaz de discernir la naturaleza también de las cosas y por consiguiente de respetar su esencia, de gobernarlas con justicia, de atender por su integridad y su ser. Por supuesto que siempre puede desatenderse de todo lo que le dé la gana. Si no quiere obedecer a la razón, pues obedecerá a las pasiones, a sus propios elucubraciones, a sus propias locuras, pero ya ahí no hay verdad, se puede decir en ningún sentido esencial, común, vinculante, está bien, humanizante de la palabra, sino que lo que habrá será una existencia completamente arbitraria, por decirlo así. Pero en todo caso, conocer desde los griegos hasta Kant era ver, esencialmente, discernir a través de un ejercicio de atención, de análisis, de discriminación, de búsqueda de la definición, de acercamiento intelectual y espiritual, de apreciación real del objeto que uno tiene por delante y de necesidad y de interés por su estructura esencial, era ver objetivamente, es decir, esencialmente la naturaleza de algo. Kant va a cambiar esta concepción de la naturaleza y ahí es donde radica, digamos, su radicalismo esencial. Él mismo habla de su filosofía y de su manera de enfocar la realidad como una revolución copernicana en el orden del conocimiento filosófico. Ustedes se acuerdan que la posición tradicional en la visión de la relación de la Tierra con el Sol y las demás y el firmamento era de que el Sol giraba en torno a la Tierra, ¿verdad? Y este era un modelo que venía heredado desde la época helenística, asociado con el nombre de Ptolomeo, que era un astrónomo de la época helenística, y la visión tolemaica era esa: la Tierra está fija en el espacio y los astros giran en torno a ella. Copérnico lo que aporta es un modelo contrario, es decir, todo lo contrario, es la Tierra también la que se mueve, no el Sol, ¿verdad? La Tierra se mueve en torno al Sol y asimismo los astros que se pueden discernir y cuyo movimiento se puede captar a ojos vistas, por decirlo así, desde la Tierra. Entonces una inversión radical también de la relación entre el Sol y la Tierra. Bueno, él dice que su filosofía equivale en el orden de la concepción del saber y de la ciencia a lo que hizo Copérnico en relación a el modelo astronómico. Entonces, esencialmente, de lo que se trata es de que hasta Kant conocer es la mente del hombre, está bien, está referida ella al objeto como a su polo de sentido, de interés, de orientación, de definición y de búsqueda, ¿verdad? La mente gira, por decirlo así, en búsqueda de la objetividad, es decir, de la naturaleza de la cosa que esté estudiando. Bueno, Kant lo que va a decir es
que la objetividad no existe independientemente de la mente. Tanto así, pero en un sentido radical, es decir, de que la objetividad no existe en sí misma, de que el objeto no existe independientemente de la mente, sino de que el objeto depende de la mente y es la mente la que crea la objetividad que le asigna a las cosas. O sea que la objetividad, la unidad, el sentido, la inteligibilidad de un objeto no radica real y efectivamente en el objeto mismo, sino en la conciencia, ¿verdad? Y en la mente que le confiere objetividad a aquello que luego y posteriormente ve. Es posible ver con sentido porque hay algún sentido presente en la cosa, pero el sentido no radica originariamente en la cosa, como siempre se había pensado, y la mente lo que tiene que hacer es descubrirlo, sino que el sentido, la unidad, la estructura, la inteligibilidad de lo que llamamos cosas, sean las que sean, derivan originariamente de la mente que las conforma y les impone su orden propio a las cosas. De modo tal que hay una inversión radical, ¿verdad? Total. La objetividad ya gira en torno a la mente. No es la mente la que gira en torno a la objetividad y en su búsqueda. Por consiguiente, la naturaleza del espíritu no es originariamente ver, sino hacer. ¿Qué es lo que hace la mente propiamente hablando? Dotar al objeto que ve de su unidad, su inteligibilidad, su visibilidad, su estructura, según las categorías o los modos de percepción íncitos a la mente. ¿Está bien? Bueno, esta posición es un cambio radical, porque supone que en realidad la mente antes que nada es acción, y que sin esa acción, ¿verdad?, ella no se puede realizar porque no encuentra un objeto real o propio para ver. La objetividad, es decir, la verdad, se subordina, en dos palabras, a la acción. Lo primero es la acción y después viene el conocimiento, la ciencia, el saber y la verdad. ¿Está bien? En esto consiste, si quieren, esencialmente el radicalismo de Kant. ¿Está bien? Las conclusiones o las derivaciones de esto van a ser importantísimas para la historia del occidente europeo. Ya volvemos.